Bueno, ya. No. Todas las sedes, si pudieran apagar sus micrófonos que tengan encendidos, ya comenzamos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas las compañeras y compañeros presentes en esta sala del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Buenas tardes a quienes asisten a este curso a través de las videoconferencias en todas las sedes por toda la República. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Antes de comenzar la sesión, que a mí nada más me toca en realidad presentar a quienes van a desarrollar los trabajos para el día de hoy. Queremos recordar que el día de ayer se cumplieron 46 años de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968, que el movimiento fue mucho más que el 2 de octubre. Seguramente ustedes han leído al respecto, algunos de los aquí presentes hasta estuvieron ahí, y que desde julio hasta más o menos noviembre, pero con un momento que fue crítico para el movimiento mismo en el ataque que sufrieron los estudiantes en la plaza de Tlatelolco el 2 de octubre. El movimiento estuvo presente en todo el país, fundamentalmente en la ciudad, pero también en otras muchas universidades del país, planteando básicamente una agenda que simbolizaba un proyecto de democratización de México, que desgraciadamente hoy en día no podemos decir que se haya logrado del todo. La celebración de ayer del movimiento de 68 se da en el contexto en el cual hay una, digamos, reactivación de sectores del movimiento estudiantil. Muy importante el movimiento del Instituto Politécnico Nacional, con un pliego de demandas que probablemente hayan ustedes ya leído en los medios o hayan escuchado a través de los medios electrónicos, que se han movilizado por las calles de la ciudad de manera abierta y pública, sin capuchas, sin cubrirse la cara, con demandas muy claras, y que lograron que las autoridades del gobierno federal tuvieran que reconocer la legitimidad del movimiento y que se plantearan en un hecho más o menos inédito el que el secretario de Gobernación estableciera ya dos momentos de diálogo público con el movimiento y en donde prácticamente se da respuesta positiva a todas las demandas del pliego de los estudiantes. Esto será juzgado por los participantes mismos del movimiento en sus asambleas, pero no tan grato y no tan y sin posibilidad de celebración está la otra expresión del movimiento mexicano, de los normalistas de la Normal Rural Federal de Ayotzinapa, cerca de Iguala Guerrero, que el viernes, exactamente hace una semana, sufrieron una tremenda agresión por una coalición extraña de la policía del municipio de Iguala y grupos del crimen organizado que están extremadamente vinculados entre sí, y en el cual hubo 7 muertos, algunos de ellos en condiciones espantosas después de ser uno de ellos desollado por miembros de la policía del estado de Iguala, del municipio de Iguala, y hasta el momento hay todavía 43 estudiantes desaparecidos sin que se sepa su paradero. Entonces, yo creo que no puede haber un recinto universitario en el cual uno deje, en aras del contenido estrictamente académico de una sesión como la de hoy, de mencionar que estamos frente a acontecimientos verdaderamente relevantes y que en cualquier
espacio en el que se piense la universidad y en el que estén presentes los universitarios, tenemos que estar muy conscientes de estos hechos que están ocurriendo, algunos de manera positiva y otros de manera muy triste. Por último, quiero señalar que también hace exactamente una semana falleció Raúl Álvarez Garín, el dirigente más reconocido del movimiento estudiantil de 1968, a los 73 años de edad, un compañero y amigo, pero sobre todo el representante más connotado de una generación de estudiantes que lucharon por las libertades democráticas en este país y para quien pedimos, antes de iniciar esta sesión, un minuto de silencio. Gracias. Bueno, y en este contexto nos toca cerrar la primera parte del curso del seminario de este año, que es Economía y Política de la Educación Superior, después de concluir los módulos, básicamente los módulos de Economía de la Educación Superior. La idea es que en un formato de mesa redonda, más o menos flexible, con algunas presentaciones de resumen, nuestros tres colegas, el maestro Jorge Martínez Stack, de la Dirección General de Evaluación Institucional, de la Facultad de Psicología y joven activista 68ero, ¿no? Nuestro colega, el doctor Alejandro Márquez, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, y el doctor Roberto Rodríguez Gómez, del Instituto de Investigaciones Sociales, van a proceder con presentaciones que tratan de englobar, de darle sentido a las diferentes sesiones que hemos tenido hasta hoy para tener una visión de conjunto de la temática de la economía de la educación superior, tratando de hacer en cierto modo una síntesis de los temas que se han presentado y tratando de cerrar con esto, no de manera definitiva, esta primera parte del curso. El próximo viernes iniciamos con la parte de política y educación superior y al final del curso tendremos de nuevo una mesa redonda que tratará de vincular ambos temas. Entonces, yo cumplo la tarea que me tocaba hasta este momento, que era nada más introducir la sesión, y antes de dar paso a nuestros colegas, quiero hacer un anuncio que es muy importante y que esperamos que pueda ser del interés de ustedes. El martes que viene, martes 7 de octubre a las 10 de la mañana, en el auditorio de la Biblioteca Nacional o del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, es lo mismo, José María Vigil, se va a desarrollar una mesa redonda denominada Las universidades públicas frente a los rankings. Participarán en esta mesa varios conocidos de ustedes. El moderador será el doctor Humberto Muñoz García, estará el doctor Manuel Gilantón del Colegio de México, estará el doctor Eduardo Bacoff Escudero de la Universidad Autónoma de Baja California, pero actualmente miembro de la Junta Directiva del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, el doctor Roberto Rodríguez Gómez, aquí presente, y un servidor, el doctor Imanol Ordorica, que analizaremos desde una
diversas perspectivas, el tema de el impacto de los rankings, qué miden, para qué sirven, qué impacto tienen, qué ocurre con los rankings en México y en América Latina. Esperamos que sea de interés para ustedes y que puedan ustedes asistir a este evento y a la discusión que vamos a tener ahí. El anuncio de este evento se va a poner en pantalla durante el intermedio de esta sesión. Y entonces, sin más trámite, no sé cómo acordaron ustedes que iban a comenzar. El maestro Jorge Martínez Stack tomará la palabra y damos inicio a nuestra sesión de hoy. Muchas gracias y ojalá que sea una sesión muy positiva. Gracias. Estoy seguro que así será, Imanol. Será muy positiva esta. Dos avisos adicionales a lo que ha planteado Imanol es explicar un poco la ausencia de dos invitados que estaban programados a esta mesa redonda. Tanto el doctor Mendoza como el doctor Gil Antón no han podido acompañarnos por motivos propios de su trabajo. Tenemos al doctor Gil Antón metido en estas cuestiones de la reforma, que tiene que ir al norte del país y no pudo dejar eso. Nos avisó a través de, se oye muy feo de mi conducto, pide disculpas y estará en nuestra sesión de intercambio de opiniones a través de un video que quedamos de grabar con él, que lo subiremos a nuestro bien anunciado, ¿cómo se llama? Se me olvida, nuestro blog, ¿no? Nuestro blog, ahí vamos a poner el video de Manuel Gil Antón. De igual forma con el doctor Mendoza, Javier, también tuvo una serie de compromisos que no pudo dejar, estaba muy apenado, nos envió un correo así de lo más solidario, entonces también una disculpa por él, ¿no? Bien, yo lo único que voy a hacer es presentar cuál es el propósito de esta mesa, de esta discusión originalmente, ¿sí? Tú me echas la mano ahí, ¿le pasas? Entonces, es la 9ª sesión, aquí llevamos 9 sesiones, y se supone que es la recapitulación de la primera parte, ¿sí? Si ustedes ven el programa, lo revisan de nuevo el programa, verán que tenemos ahí un objetivo muy grandote, ¿sí? El curso se ha centrado en los temas de economía y política de la educación superior. El curso fundamentalmente busca poner al alcance de los participantes conocimientos teóricos, metodológicos y empíricos que les permitan profundizar en el análisis de los principales planteamientos y debates sobre las universidades y acerca de su relación con el entorno social. Eso ha sido la fundamentación del curso y sobre todo de la primera parte sería hacer hincapié en los aspectos económicos de la problemática que se ha abordado. Son 6 los objetivos fundamentales que se persiguen en el curso, aunque también obviamente la primera parte busca esos objetivos. Primero, discernir las principales tendencias de cambio universitario, así como los escenarios probables que éstas implican. Argumentar sobre posibles alternativas para mejorar las actuales condiciones del sistema de educación superior en México, contar con elementos básicos para profundizar por su cuenta, ustedes, en el estudio de los temas de desarrollo desarrollados en el programa. Es decir, no nada más se revisan los temas, sino que supuestamente ustedes deben encontrar el camino para que por su cuenta puedan profundizar en estos temas. Esos son los 3 primeros objetivos ya mucho más específicos. 4. Distinguir los rasgos generales y principales aspectos de los temas, problemas y debates que integran el programa. Distinguir diferentes posturas teóricas, ideológicas y políticas involucradas en los temas y debates que se presentan y analizan en el curso. Y finalmente reflexionar y postular argumentos acerca de la problemática actual de la educación superior en México y en el plano internacional. Eso sería lo que se persigue con esto. La pregunta que yo me haría como observador, participante de este curso, sería si lo hemos logrado. Entonces, creo que en esta mesa la idea es que los participantes, los ponentes, nos digan
todos los aspectos que se han visto y nosotros pensemos si hemos alcanzado estos objetivos. Nada más un recordatorio. Hasta hoy, el día de hoy han sido 8 las sesiones que se han tenido. Ahí están las temáticas. La primera, recuerdan, con el doctor Claudio Rama, la economía de la educación superior, perspectivas de análisis de un campo disciplinario en transformación. ¿Se acuerdan de qué trató? ¿Sí? ¿Se acuerdan los conceptos fundamentales? ¿Cuál fue su mensaje? ¿Contradictorio con alguna? ¿O va con el resto de las demás presentaciones? Eso es lo que se trata de ver qué es eso. Hubo una que generó un sinnúmero ahí de preguntas, es de las más llamativas en el blog, la de que si la educación pública superior, es un bien público o privado. Entonces el doctor Rodríguez elaboró ahí una serie de propuestas muy interesantes, ¿sí? Y incluso lo siguió en su columna semanal en Milenio, y hubo varios estudiantes que a través del blog lo cuestionaron, incluso le pidieron más información, etc. ¿Recuerdan? ¿Sí? Los argumentos del doctor Rodríguez, porque era público o privado. Entonces, vamos a ver si es cierto. El doctor Alejandro Márquez nos dio toda una cátedra acerca de una aproximación económica al estudio de los problemas de la educación superior. Recuerdan, fue también una de las que convocó más preguntas por parte de ustedes. La educación superior y crecimiento económico. ¿Recuerdan cuál era una de las preguntas centrales del doctor Márquez? Si con educación superior iba a crecer el país, ¿se acuerdan? ¿No? Y que presentó datos que parecía que no y luego que sí, ¿se acuerdan? ¿No? E incluso alguien planteaba que si había investigación en México, se revisó una referencia, quizá no con la debida profundidad aquí, con datos mexicanos. Sí recuerdan, ¿verdad? Javier Mendoza es el experto en financiamiento en este país de la educación y nos dio detalles de cómo se hace eso, qué pasa en las negociaciones y todo lo que hay detrás de la aprobación de un presupuesto para las universidades públicas en este país. Recuerdan que también fue una riqueza de información y de datos y de cifras. ¿Qué siguió? La presentación aquí está, yo estoy volteándome. ¿Qué siguió? El doctor Hernández Bringas. ¿Qué planteó él? Fue un caso, creo que fue como historia de un caso, el estudio de un caso, es decir, cómo se distribuye el presupuesto en una universidad en particular, en este caso, pues, de la UNAM, y habló de cómo se distribuye, hubo cuestionamientos o preguntas interesantes, e incluso tengo la impresión que más que la presentación, la riqueza de esa sesión estuvo en las preguntas. Cuando él empezó a debatir con ustedes y contestó varias cuestiones que creo que fue donde obtuvimos más información. El doctor Manuel Gil Antón entró a un problema complicado, ¿sí? De hecho traía su pizarrón, ¿se acuerdan? Sí, porque nos iba a presentar los análisis estadísticos que hay detrás. Sin embargo, la primera parte de su presentación generó tantas preguntas que ya nunca le entramos a la segunda parte, ¿sí? Pero creo que la riqueza de la información, el debate que hubo, la contestación a las preguntas, pues ahí quedan como una muestra, además de lo ameno del doctor Gil Antón, la evidencia acerca de si la educación superior ha ayudado a resolver las desigualdades sociales. Creo que sería una de las conclusiones a tener en cuenta. Patricio Solís, creo que ha sido la presentación más formal en términos de las herramientas que utilizó para demostrarnos el punto de vista acerca de la movilidad ocupacional y el mercado de trabajo y obviamente su relación con los estudios en educación superior, ¿sí? Algo muy en la línea de la sesión anterior con la de Manuel Gil Antón, ¿sí? Creo que se pueden redondear las dos y tener un punto de vista respecto a esto, si se ha logrado o no se ha logrado, o si la educación superior ha incidido en esto. Y la sesión de la semana pasada, quizá faltó algo
alguien lo dijo en una de las preguntas, faltaron dos cosas. Uno es, ¿por qué hablar nada más de profesores de tiempo completo? De las condiciones en las que trabajan. ¿Por qué no de todos? Porque solamente estamos hablando del 30% o algo así de los académicos universitarios. Y la otra cuestión es, alguien solicitaba más datos acerca de las condiciones económicas. ¿Sí? ¿Recuerdan? Sí, que Galás trató de contestarlo al final. ¿Sí? Entonces, esas serían como así rapidísimo y quizás haciendo muy superficial nuestras sesiones. ¿Las recuerdan? Otra vez las tienen. Entonces, si yo estuviera aquí, me haría las siguientes preguntas. Pero aquí estoy aquí, me las hago como estudiante. Nada más que el que no está aquí es Roberto, por favor. Después, a ver. O sea, yo si estoy aquí en una mesa, le diría, oiga, yo estoy interesado en esto, ¿qué más debo leer? ¿Qué más debo? Yo le pediría, porque recuerden, incluso en alguna de las referencias, por ejemplo, alguien cuestionaba, es que no están las referencias completas porque falta la bibliografía. El capítulo 4 del libro de Patricio Solís le faltó la bibliografía porque nada más fue la copia del capítulo 4 sin las referencias generales. Pero ¿qué más puedo leer? ¿Sí? Yo me haría esa pregunta. O a lo mejor hay literatura para cada uno de los temas mucho más accesible o más general que me pudiera ayudar a comprender esto. Yo me haría eso así como de entrada. ¿Qué han aprendido? ¿Hemos aprendido algo a lo largo de estas 8 sesiones? ¿Qué? Yo reflexionaría, que bueno, a ver, si me ha servido el curso, ahora tengo mejores instrumentos. ¿Se acuerdan los 6 objetivos? ¿Los he logrado en la medida de lo que hemos avanzado o no? ¿O me falta? ¿Qué me falta? ¿De qué me sirve? ¿Ustedes creen que les ha servido de algo? Además de invertirle en viernes, en la tarde, que está complicado. ¿Ustedes creen que les pueda servir todo lo que hemos visto? ¿Ha cambiado su punto de vista respecto a? ¿Pueden tener una aplicación? Yo he encontrado cosas para mi tesis. Aquí tenemos una colega aquí, asistente, que viene y se sube y le dice, no, es que yo estoy haciendo una cosa de mi tesis, me sirve, no, le ha sacado jugo, he visto. Pero los demás también, ¿sí? ¿Les ha servido? Haría esa reflexión, ¿sí? ¿Para qué he estado invirtiendo tanto valioso tiempo de mi vida y mucho más valioso de estos viernes? ¿Para qué me mojé tanto para llegar el día de hoy? ¿No? Etcétera. ¿No le pones la otra? Perdón, no, es que no, el que no estaba aquí soy yo entonces, perdón, Roberto. Si yo quisiera aprovechar esta mesa, aprovecharía la presencia de estos ponentes y diría, bueno, ¿cuáles han sido los temas más difíciles que hemos revisado? ¿Ha habido temas difíciles? ¿Sí? Las cuestiones de regresión de Patricio Solís estaban, ¿no? Alguien decía, oye, es que está muy cuantitativo, ¿no? Entonces, lo más fácil, lo que ya sabían, ¿no? Pero sobre todo, la última pregunta que yo me haría, yo recomiendo que se haga es, ¿todo esto me ha ayudado a comprender mejor la educación superior? ¿Tengo una mejor visión? ¿Sé ahora más de lo que antes sabía sobre la educación superior? Entonces, yo aquí la dejaría, ¿sí? Lo pondría así como algo, como una sugerencia de alguien que, como ustedes, comparte semana a semana la experiencia de escuchar expertos en estos temas, y es lo que yo me he estado planteando. ¿Ha mejorado mi comprensión de la educación superior o no? Sé cosas que antes he entrado en cuestionamientos y les diría que sí, he aprendido. Todavía todavía no lo puedo redondear, pero pues para eso estamos aquí, ¿sí? Entonces, pues los dejo en la mano de aquí, en la voz de los responsables de esta sesión.
Bueno, buenas, ¿cómo están? Cuando me planteé el propósito de ofrecer a ustedes una síntesis de la reunión, cuando nos planteamos ese propósito, había distintos caminos. Uno de ellos, el de hacer una especie de sinopsis de materiales que ustedes tienen, de presentaciones en PowerPoint que pueden descargar, ¿no? Y en última instancia de discursos que pueden ver en los videos que están colocados en las pantallas. Entonces, tiene caso y no tanto, ¿no? El de, digamos, volver a repetir lo que en las sesiones se dijo y se explicó. Otro camino, que es el que finalmente seguí, es el de tratar de trazar el puente entre el primer bloque, o un posible puente entre el primer bloque, el que corresponde a la economía de la educación, y el segundo, que corresponde a la y las políticas, ¿no? Porque no son temas separados, no pusimos como dos temas misceláneos entre muchos posibles, sino está la cuestión de cómo se conecta lo económico con lo político. Y bueno, una vez tomada esa opción, hay varias también maneras de tratar el tema. Una es conceptual y hablarles de autores que hablan sobre las políticas económicas, la economía política, etc. Y otra, que fue la que finalmente seguí, la de hacer un ejercicio más práctico que les pueda a ustedes ser de alguna utilidad para entender cómo se aterriza la conceptualización de la economía en general, de la economía de la educación en particular, en el diseño y desarrollo de políticas concretas. Puestas las cosas en ese terreno, me pareció que es muy interesante, espero que lo sea para ustedes, observar cómo el gobierno actual, el del sexenio que iba a decir empieza, pero ya ha transcurrido su primera, tercera parte, ¿no? Cómo están planteando una política económica general para el país y dentro de esta política, qué papeles están dando a la educación en general y a la educación superior en particular. Y eso nos permitirá, me parece, entender que toda esta cuestión del análisis y las teorías y los conceptos y las escuelas tienen una expresión mucho más cabal y corpórea en temas tales como la planeación del desarrollo nacional. Para las teorías y también para las prácticas que tienen que ver con la economía hay un problema que es central y hay cada vez un mayor consenso en entender que ese problema central es el más importante. Cómo conseguir que la economía crezca y cómo conseguir que el crecimiento se exprese en desarrollo. Dicho de otra palabra, cómo se genera riqueza y cómo se reparte, ¿no? Un poco que el tema del crecimiento económico y la dinámica del crecimiento económico nos pone, digamos, la mirada sobre la dinámica productiva, ¿no? El sector productivo, dicho eso en términos generales, ¿no? El sector productivo y los servicios y la distribución, etcétera, etcétera. Pero el problema del desarrollo es distinto. El problema del desarrollo es no solamente cómo y mediante qué factores se consigue una dinámica de crecimiento, sino qué papel y cómo lo realiza, juega el Estado en esto de la distribución o redistribución de los ingresos. Generalmente lo hace a través
de la generación de bienes públicos. Ya sabemos qué es eso. En los últimos años, bueno, sin dejar de lado esa estrategia de redistribución del ingreso, se ha usado también otra, la de repartir dinero a través de programas sociales, por ejemplo, ¿no? Pero siempre que está el tema del crecimiento y el tema del desarrollo, encontramos, digamos, esta conjunción muy puesta en los problemas de la política económica nacional, lo que algunos llaman los aspectos macroeconómicos de la economía. Este gobierno, y ahora que voy a presentar más o menos los rasgos del programa, no vayan ustedes a pensar, o pueden pensarlo, pero no es verdad, que el objetivo de la clase o mío es popularizar el programa o algo por el estilo. Pero sí presentarlo porque lleva un cambio de enfoque muy notable con respecto a otras políticas económicas anteriores. Ahora han puesto el acento o todo el acento en realmente una sola cuestión, el problema de la productividad, planteándose cómo incrementar la productividad. Como ustedes seguramente ya saben, a estas alturas la productividad se plantea de varias maneras, una muy sencilla como la diferencia entre el trabajo, ¿no?, y los ingresos, o digamos, los beneficios económicos que se reciben, ¿no? Hacer más con menos, más o menos, ¿no? Ahora hay una noción un poco más compleja y sofisticada de productividad que parte del entendimiento que no solamente el trabajo contribuye a la generación de riqueza, de ganancias, sino un conjunto de factores y aspectos, de los cuales la educación es un tema más o menos importante. Para los teóricos del capital humano no es un tema importante, sino el centro de la cuestión. Otros ven otros aspectos. En la perspectiva del gobierno se ha tomado, digamos, esta visión multifactorial, ¿no?, de entender que la dinámica económica y el incremento de la productividad es resultado de combinar adecuadamente un conjunto de factores, entre otros el educativo. Y por ello plantearon como programa estratégico uno no muy conocido para uno, a lo mejor en otros lados es más conocido, que se llama el programa Democratizar la Productividad. Es un programa de carácter especial. En el sistema de planeación nacional hay los programas sectoriales, ¿no?, los de cada Secretaría de Estado, los programas especiales, que se supone que son transversales, y los programas estatales, etcétera, los institucionales. Este tiene la condición de ser un programa especial. Como el PECIT es el programa para ciencia y tecnología, también es un programa especial. Y este es especial porque abarca el trabajo combinado de varias secretarías y dependencias del Estado federal. Tiene esta condición multisectorial, es decir, está encargado en sus distintos aspectos, fases y etapas a diferentes secretarías. Y en su estructura, la del programa propone un conjunto de elementos de diagnóstico y, como todos los programas gubernamentales, también propone políticas, objetivos, estrategias, acciones y metas, ¿no? Es parte del Plan Nacional de Desarrollo, entonces tiene carácter obligatorio para el gobierno y tiene que estar aprovisionado, es decir, tiene que tener un presupuesto que la Secretaría de Hacienda determina y la Cámara de Diputados aprueba, ¿no? Ese es, digamos, los aspectos formales del programa para democratizar la productividad.
Y toma este enfoque, un enfoque que ahora está muy en boga, ¿no? Es el que ha venido utilizando la OCDE y es de manera muy simplificada parte del entendimiento o de la hipótesis de que la productividad se genera por un conjunto amplio de factores, pero sobre todo por una combinación de factores que se pueden optimizar. Lo que se puede optimizar es la combinación. Entonces, no es el cálculo simple de horas trabajadas y producto nacional bruto, por ejemplo, ¿no? Sino es una contabilidad mucho más sofisticada que busca determinar cuánto aportan los diferentes factores de la producción, la tierra, el capital, el trabajo, lo que ahora se llama también el capital natural, las instituciones, la organización, etcétera, cuánto cada uno de estos aspectos aporta a la productividad total. Ese es el enfoque que se está tomando. Y el programa ofrece algunos elementos de diagnóstico que llaman mucho la atención. El primero es que tenemos, digamos, un déficit muy importante en materia de productividad. Así que la productividad en el país está estancada, que no está creciendo, que es más o menos la misma que la que había en 1990, ¿no? Y que, si bien ha oscilado en el tiempo, no alcanza a despegar, mientras que los países, digamos, de mayor desarrollo, y ahora también los países, digamos, de la zona chino-coreana, la India, etcétera, comienzan a despegar en productividad y nosotros no. Y la pregunta es ¿por qué? Y el programa, digamos, pone 4 factores que están inhibiendo la productividad de México, y al inhibir la productividad, también el crecimiento económico, también la generación de empleos, el incremento del desempleo, el incremento de la informalidad, el aumento de la pobreza y el que haya, digamos, actividades no legales que estén concurriendo en la economía y en la política nacional, ¿no? Son los que están puestos allí, véanlos ustedes, yo nada más enfatizaría unos cuantos. Pero el enfoque en general es como señalar que no se están aprovechando bien las capacidades que se han generado, ¿no? Ni en términos de la capacidad de capital humano, ¿no? Es decir, no se está utilizando las capacidades y competencias de las personas en trabajos que generen alto valor agregado, ¿no? Hay una subutilización de las competencias que se han venido formando. Esto es muy contundente en el diagnóstico. Es decir, la productividad es la misma, aunque hoy contamos con una población mucho más educada en términos de escolarización. Hay un número mucho más importante de egresados de media superior y egresados de superior, y la productividad no se mueve, ¿no? Y el producto per cápita tampoco, ¿no? No todo se debe, digamos, a problemas de una escasa reacción del sector empresarial. Hay también problemas en la regulación de la actividad económica, ¿no? Digamos que el Estado, se reconoce aquí, ha sido poco eficaz en alentar el uso de inversiones, por ejemplo, de inversiones productivas. Es un Estado sobreregulador. No se dan facilidades a que se abran nuevas empresas, ni micro, ni grandes, ni de nada. Y en los sectores primarios, el sector agrícola, por ejemplo, ¿no? Hay una también utilización ineficaz del territorio nacional, es lo que dice el programa, y siendo un país que tiene un número impresionante de pequeñas y medianas empresas, digamos que los subsidios, apoyos, etcétera, no han estado concentrados allí.
las micro, pequeñas y medianas empresas tienen problemas para conseguir financiamiento, incluso bancario, ¿no? Problemas casi imposibles para obtener subsidios y financiamientos de parte de la banca de fomento nacional, etcétera. O sea, para ellos va todo mal, ¿no? Y, digamos, eso es lo que señala este programa, la informalización del trabajo tampoco genera productividad en los términos que se ha venido definiendo. Hay mucha educación, pero es muy mala. Eso es lo que dice el programa. Eso da como resultado, ¿no? Como un resultado adicional, la existencia de brechas regionales y sectoriales muy fuertes, ¿no? Digamos, la comparación en términos de productividad entre los estados del norte y la del sur es muy grande. Es mayor la que podemos tener, por ejemplo, respecto a otros países, ¿no? Y además, según los sectores, la productividad. No tenemos una productividad pareja, sino sectores económicos que son más o menos productivos y otros que son, digamos, francamente improductivos en términos económicos. Esa es, digamos, la visión general que propone el programa. Para señalar y para reiterar, ese es el problema central de México. Algunos indicadores tomados de allí. Esta primera gráfica muestra que la evolución, porque no crecimiento, ¿no?, de las tasas de productividad no solamente están estancadas, sino en los últimos años han tendido a disminuir, con alguna ligera recuperación en los años 2010 y 2011, porque nos terminó afectando, sobre todo en términos de productividad, la crisis de 2008, ¿no? Pero eso es un comportamiento pues bastante preocupante, ¿no? Si nos preocupara, como le preocupa al gobierno, que la productividad esté en declive. Y esta es quizás más dramática, ¿no? Del lado derecho tienen los sectores que mantienen una productividad positiva, en realidad nada más son dos. El sector de medios masivos de comunicación y el sector de servicios financieros y seguros, y prácticamente todo lo demás tiene un crecimiento negativo, ¿no? Crecimiento negativo es que decrece la productividad. Fíjense, el último son servicios profesionales, ¿no? Quiere decir que hay un mayor número de personas involucradas en los servicios profesionales, trabajando, etcétera, etcétera, pero su trabajo no está generando productividad económica en términos simples, ¿no? O no están creciendo, ¿no? Entonces, hasta allí el diagnóstico, un diagnóstico muy negativo, ¿no? De decir, de verdad que no estamos avanzando en ese terreno, eso nos pone en condiciones muy complicadas en la economía internacional, pero también en la economía interna, porque si no hay productividad, no hay crecimiento, si no hay crecimiento es difícil repartir la riqueza, le hagas como le hagas, más o menos. Y no hay expectativas de crecimiento del empleo, y los empleos que existen no tendrán mejores sueldos. Es así de oscuro el panorama que pinta un estancamiento de 20 años en el factor de productividad. La pregunta es cómo le vamos a hacer para salir de eso, la que se hace el gobierno, y propone un esquema de implementación de este tipo. Bueno, tomar el tema de la productividad como un problema nacional que requiere una estrategia transversal, ¿no?, en la que participan varias secretarías de Estado, cada una con lo que le toca hacer, pero sobre todo a Educación, a la Secretaría del Trabajo, a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Economía, etcétera, y que tiene que tener un reflejo regional, es decir, estar asimismo planteada con la misma prioridad en los planes estatales
de desarrollo, ¿no? Y se plantean 5 objetivos ya en el esquema de planeación propiamente dicho. Y ahí podemos ver más o menos en operación por dónde va la expectativa gubernamental. Y al decir que es un programa prioritario, que sí es a esto a lo que se le intentará colocar más recursos, energía, etcétera, de todo el conjunto de políticas públicas. Se convierte en la política pública eje del resto de las demás políticas públicas. Objetivo 1, un uso y asignación eficiente de los recursos, ¿no? Que tiene varias cosas que no van a ser, no pueden ser fáciles de transformar. Por ejemplo, la propiedad de la tierra para un uso más eficiente de la zona cultivada. O, por ejemplo, una planeación urbana distinta de la que existe. Se dice allí es que en México pasamos de tener una dinámica urbanística centralizadora a una dinámica urbanística centrífuga, ¿no? Y estamos viviendo en una dinámica centrífuga. Es decir, asentamientos humanos, semiurbanos o urbanos dispersos por todo el territorio nacional, sin una lógica económica de la urbanización. Y resulta muy complicado armar economías bajo esa dinámica, ¿no? Que se puedan complementar unas con otras, ¿no? Hay un déficit tremendo de transporte, de infraestructuras de ese tipo, transporte, logística, poder hacer llegar los productos de un lugar a otro de la República, por ejemplo. Piensen en que para transportar, por ejemplo, una carga de, supongan ustedes, Sinaloa a Tamaulipas, hay que dar una vuelta tremenda, ¿no? En algunos casos hasta resulta mejor por barco y pasando el canal de Panamá. Y cosas de ese tipo de locura. Nos quedamos sin trenes, ¿no? El transporte de carga es realmente carísimo. Esos son, desde el diagnóstico de gobierno, las cosas que se tienen que componer. Entonces, primero, una inversión muy fuerte en infraestructura de transportes, pero no es suficiente. El otro problema es de logística, ¿no? Si no solamente cuál es la base para la circulación de mercancías, sino los sistemas que permiten optimizar esta distribución. Si no se hace así, es imposible bajar los costos distributivos y, por lo tanto, incrementar la productividad y termina por hacer poco atractivas actividades tales como la agricultura, ¿no? Excepto en aquella que tiene un enfoque de exportación, pero eso está limitado a unos cuantos productos, ¿no? Cuando además el ambiente regulatorio es o complejo o corrupto, y es las dos cosas en México, eso desalienta inversiones en sectores de insumos básicos. El objetivo 2 ya nos empieza a interesar un poco más al tema que estamos tratando en el curso, que es cómo elevar el capital, elevar y mejorar la cantidad y la calidad del capital humano, ¿no? Ese es el segundo resorte que se plantea para mejorar la productividad. Y bueno, uno de ellos, de esos, digamos, estrategias para mejorar la cantidad y calidad del capital humano, aterriza directamente en el sistema educativo, ¿no? Otro en el sistema de ciencia y tecnología e innovación, y otros más, digamos, en temas que tienen que ver con la capacitación de los trabajadores a través de las empresas o de la Secretaría del Trabajo o de las dos cosas, y algunos programas de fomento y estímulo a las pymes. Paso rápido por esto para ir a ver cuáles son las propuestas para el sector educativo.
El objetivo 3 es fortalecer el ambiente de negocios, ¿no? Dicho de manera muy elegante, es como ir quitando realmente la corrupción. Claro, y la inseguridad. Pero fíjense en el planteamiento, digamos, el combate a la inseguridad está colocado dentro de este aspecto de mejorar las condiciones para la producción, ¿no? No como un tema en sí mismo y ni siquiera tiene un reflejo en prioridad como lo tenía en el sexenio pasado, como si fuera un valor en sí mismo. Aquí está colocado, digamos, dentro de una caja muy especial, ¿no? Esta de mejorar el clima institucional dentro del cual están insertas las actividades productivas y aquellas conectadas con las actividades productivas. Después, establecer políticas específicas para disminuir estas brechas regionales y sectoriales de la actividad económica. Y por último, digamos, el ir generando un marco institucional más sólido, lo que quiere decir normas, reglas, regulaciones, pero también instituciones que estén directamente enfocadas a programas cuyo objetivo sea la productividad. Y es algo que ya comenzaron a hacer. Vamos a la parte de educación y aquí va a empezar a aparecer hasta el conflicto del Politécnico, de manera muy clara. Veámoslas despacio y comentemos cada una. Son 9 total. Primero, fortalecer el desarrollo de capacidades en hogares en situación de vulnerabilidad que permitan alcanzar su máximo potencial productivo. Está dicho medio enredoso, ¿no? Pero es el reenfoque del programa de oportunidades que ahora se llama Progresa, no, Progresa se llama Prospera. Es el enfoque de Prospera. Fortalecer, aparte de su enfoque político de crear una superclientela electoral, si quieren, ¿no? Su enfoque técnico es digamos, fortalecer las capacidades productivas en los hogares, ¿no? Tiene mucho la inspiración de la economía del tipo Amartya Sen, de la economía del bienestar, ¿no? De ver cómo se puede convertir cada hogar en una unidad productiva y cómo se puede ayudar a esto y asegurar que, por ejemplo, todos los niños vayan a la escuela a través de una incidencia sobre los hogares, ¿no? Es totalmente el nuevo enfoque del Prospera. El 2.1.2, bueno, pues es el sector salud, ¿no? Pero tiene este enfoque, digamos, de salud pública, lo están viendo en algunas campañas contra la obesidad y el sobrepeso, contra los fumadores, etcétera, etcétera, que no es nada más un tipo de enfoque hacia la vida saludable, sino hacia la vida productiva, ¿no? Y no tiene, digamos, una visión de poner hospitales de especialidades, etcétera, sino asegurar que no existen riesgos generales para la salud como los que se derivan de la obesidad o de fumar, etc. Y eso lo están viendo, ¿no? Que está empezando a ponerse claramente en operación. Luego, impulsar el acceso y permanencia a todos los niveles educativos, pues eso es una política general, por supuesto, pero ponerle el acento a la conclusión oportuna de los estudios en todos los niveles, ¿no? Es decir, no solo que entren, sino que salgan y que salgan a tiempo y rápido, ¿no? Ese es el, digamos, nuevo acento en este renglón. Y acá, después del 2.1.4, viene ya la cosa más específica. Profundizar la vinculación entre el sector educativo y productivo
y alentar la revisión permanente de la oferta educativa. ¿Le suena el cambio de plan de estudios de la CIA? ¿No? Claro, y no es nada más, ese es un ejemplo, es algo que van a ver ocurrir como una política de educación superior general. Estar en una continua revisión de los planes y programas de estudio, poniendo atención a una mayor vinculación entre la oferta educativa y el sector productivo, porque es una línea de política transversal, ¿no? Luego fíjense el 2.1.5. ¿no? Promover la formación técnica media superior y superior como alternativa terminal para permitir una rápida integración a la actividad productiva, ¿no? Si se fijan, también los conecta con uno de los temas del Politécnico, ¿no? Del conflicto actual. Esto no quiere decir que se pueda hacer de manera compulsiva, ni quiere decir que las ingenierías se van a transformar en técnico superior universitario, pero sí quiere decir que se hagan inversiones en contar en todo el bachillerato con, digamos, opciones técnicas y con programas de técnico o formaciones de, por ejemplo, 2 años, ¿no? En las licenciaturas que permitan obtener un diploma intermedio para su rápida incorporación al mercado de trabajo, ¿no? Pongan todo eso entre comillas, ¿no? Pero lo importante es que es una línea de política económica que va a tener reflejo, y ya lo está teniendo, en líneas de política educativa, ¿no? Es decir, esto de la tecnificación de la oferta de educación superior no solamente continúa, porque esa es una política de los últimos 20 años, sino comienza a profundizarse con estos elementos. Fíjense el 2.1.6, es muy claro. Impulsar programas de becas que favorezcan la transición al primer empleo de egresados de educación técnica de media superior y superior, ¿no? No dice programas de becas de inserción para todos, ¿no? Que es lo que sería bueno. No sé si sería posible, pero sería bueno. Dice para los egresados de las carreras técnicas de media superior y superior. Para ellos, becas de inserción al primer empleo. Diseñar e implementar modelos educativos de formación para y desde el trabajo. Promover y fomentar la vocación emprendedora en los egresados de los niveles medio superior y superior como una opción profesional. Tema que también se le criticó a la exdirectora del Politécnico, ¿no? De que en la renovación del reglamento interno haya puesto estas cosas como los nuevos valores del Politécnico, ¿no? La cultura emprendedora, el emprendedurismo, etcétera. Tengo la impresión de que la dirección del Politécnico leyó esto como una instrucción de hay que hacer esto y hay que hacerlo pronto y hay que plasmarlo de inmediato en las reformas institucionales, ¿no? No es raro, el Politécnico no es autónomo, ¿no? Entonces estas líneas de política llegan de manera directa. Por último, coordinar esfuerzos entre el gobierno federal y los gobiernos estatales en el ánimo de generar sinergias en la formación de capital humano, ¿no? Ahora, aparte de este programa transversal, está el programa sectorial educativo, que es más amplio, abarca todos los niveles, no tiene esta condición de estratégico. Estratégico en el sentido de que estos son los resortes que hay que mover para convertir la inversión en educación pública en algo que efectivamente se traduzca en mayor productividad del trabajo. Fuera del rollo y del, me parece correcto, diagnóstico
sobre que el tema de la productividad es muy importante, el tema del crecimiento es muy importante, etcétera. Esto termina siendo, me parece, bastante reduccionista, en el sentido en que la educación puede salvar al país siempre y cuando sea técnica, siempre y cuando esté orientada a la productividad, ¿no? Y hay un tipo de educación que va a conducir a la mejora de la productividad, y este tipo de educación es la educación técnica y tecnológica, ¿no? Esa es un poco la apuesta para el sexenio, ¿no? Por lo que son de esperar muchas cosas en este sentido. Muchas cosas en el sentido de preferencias y prioridades, que continúen incrementando la oferta, pero solamente del lado de institutos tecnológicos, universidades tecnológicas, universidades politécnicas, etcétera. Énfasis o un mayor énfasis de nueva cuenta en las carreras tecnológicas en este nivel intermedio. En este nivel intermedio de opciones técnicas para el bachillerato y técnico superior universitario en formaciones de 2 años, que ya tiene 25 años sin haber generado, digamos, impactos visibles en términos de productividad, y que va contra las preferencias de los estudiantes y de sus familias en general, ¿no? Pero se sigue colocando la apuesta sobre ello, ¿no? Ahora en una visión distinta, la visión que va, digamos, coaligada a la perspectiva de la recuperación del crecimiento y el empleo, ¿no? Ya ni siquiera es un asunto de la competitividad de México en el escenario global, ¿no? Es el asunto de un nuevo programa anticrisis, ¿no? Con una crisis muy especial, que es la crisis de la productividad, no es la crisis de la moneda. Pues es eso. Digamos, yo creo que el ejercicio de revisión sirve, a mí me sirvió mucho, digamos, para ir entendiendo cómo la política económica del país está siguiendo una línea de interpretación, digamos, una línea de interpretación de las escuelas económicas, si quieren, más modernas, ¿no? Las que tratan de ver la complejidad de los factores de la productividad, por ejemplo, pero con una forma de aplicación muy reducida, ¿no? En el sentido que después de identificar la complejidad del fenómeno, se termina apostando por unas cuantas líneas de desarrollo que difícilmente darán mejores resultados que los que han dado, ¿no? Que los que han dado hasta el momento, porque en el fondo no son lineamientos de política educativa o de política de educación superior tan nuevos, ¿no? No son nada nuevos, ¿no? Capacitación para el trabajo no pueda decirse que se acaba de inventar. Hemos tenido toda clase de instituciones, programas, políticas, etcétera, en este renglón. Educación superior tecnológica no es nada nuevo, ¿no? Formaciones técnicas intermedias no son nada nuevos. Sería más bien milagroso que haciendo más de lo mismo se logren mejores resultados, ¿no? El enfoque sí que puede ser nuevo en el sentido de una apuesta cada vez más sesgada a una orientación de las políticas en esta área que se juzga de una o de otra manera como el área estratégica. ¿Qué tanto peso puede tener, digamos, un programa especial en una condición transversal sobre el resto de las políticas? Ya ese es un asunto que supera la esfera económica y se ubica propiamente en la esfera política, que es justamente el área o el tema en el que vamos a iniciar un camino a partir de las próximas sesiones. Y eso es lo que diría.
Bueno, mi participación sería un tanto breve, más que nada se tenía pensado que fuera después de esta presentación de Roberto, más que nada que ustedes hicieran preguntas y respuestas para ver cuál es su reacción de la forma como una visión económica se puede transformar en política educativa, es decir, una determinada forma de concebir cómo un país puede generar crecimiento económico, puede llevar a políticas que implican política social, política educativa y políticas en diferentes ámbitos. Mi participación en este sentido nada más sería muy breve, intentando puntualizar algunos aspectos de las presentaciones a las que pude asistir. Desafortunadamente no pude asistir a todas, pero serían como que muy puntuales y también serían con el ánimo de animar este debate que esperamos ahorita que se empiece a abrir a partir de sus preguntas. Creo que la presentación que ahorita acaba de realizar Roberto, o sea, es bastante relevante, porque les digo, lo que hemos tenido en el transcurso de casi siempre por nuestra misma forma de gobierno, o sea, tenemos cada sexenio en ocasiones se reinventa el mundo en nuestro país. Entonces, cada sexenio en ocasiones ahorita tienen este programa que era Oportunidades, ahora pasa a ser Prospera, pero sigue la misma lógica que se tenía antes. O sea, si uno revisa desde la forma que fue el programa ¿cómo fue? Solidaridad, que lo inició Carlos Salinas, o sea, nada más así ido matizándose e incluso especializándose en la forma de cómo supuestamente va a distribuir recursos a los sectores que supuestamente se encuentran en situación mayor de marginación. Sin embargo, estas son formas de ver y cada año se vienen como que reafirmando. Yo no me había caído en cuenta en esto que puso énfasis Roberto, o sea, que es para este periodo la importancia que tiene asentado hacia la formación técnica y que sí implicaría como un cambio relevante y que, bueno, yo nada más ahí complementando un poquito de esta reflexión de Roberto, lo que sí podría decir es que el técnico superior universitario, que ahorita está como uno de los puntos de debate de los jóvenes politécnicos que decían vamos a salir con títulos de técnicos, o sea, es de todos los trabajos de seguimiento que se habían venido haciendo e incluso llevó a que se hiciera una reforma de las universidades tecnológicas, que eran las únicas que sí ofrecían esa formación de 2 años y que corresponde más o menos a un 3% de la matrícula total en educación superior. Sin embargo, se acababa de realizar una modificación al sistema de universidades tecnológicas y se le iba a añadir la posibilidad de que los jóvenes ahora cursaran otros 2 años y concluyeran con su título de ingeniero o licenciado dependiendo de la carrera. Pero eso era porque había cantidad de estudios de seguimiento de egresados donde llevaban a considerar que los técnicos superiores universitarios, o sea, no tienen como una identidad definida en el mercado de trabajo. Es decir, nunca se les dio como una política o una forma de difundir este tipo de formación que agarrara o que hiciera arraigo en el mercado de trabajo y cualquier empleador supiera bien a qué se atenía cuando contrata a alguien que es técnico superior universitario o un técnico superior, que sería como que el grado que sale. Y acaban de hacer esta modificación y al Politécnico, es decir, ellos tenían las carreras de 4 años y entonces al parecer ahora les daban la opción de esta salida de nivel intermedio, que eso es lo que dijo la directora del Politécnico, y al parecer esto es lo que generó también gran confusión. Sin embargo, sí se ve como este proceso de intentar homologar todas las formas, todos los tipos de formación técnica o tecnológica en el país. O sea, pero tenemos unas reformas que se acaban de hacer y llegan reformas para reformar lo recientemente reformado. O sea, y esto es como que un problema que sí tenemos bastante latente en el país. O sea, muchas secretarías y muchos programas que se empiezan a elaborar
en ocasiones quedan como que truncos y ya están reformando cuando todavía ni siquiera se tienen resultados o un diagnóstico que evalúe cuáles eran como que los primeros resultados que tenían con la pasada reforma. ¿Sí me explico? O sea, esto es algo que sí genera como un gran problema en el desarrollo del país, entre otras cosas. Y bueno, ya entro un poquito rápido en la materia para no llevarme mucho tiempo. Y bueno, nada más, en términos de lo que es las sesiones que estuvimos asistiendo, o sea, y esta relación o esta dimensión que estuvimos revisando, que es la dimensión económica, y que posteriormente en las siguientes sesiones se abocarán a ver la dimensión política, lo que sí me gustaría como remarcar es que siempre que hablemos de la dimensión económica de la educación, siempre concibamos que hay otras dimensiones. Es decir, la dimensión económica, aun cuando puede ser relevante, no hay nunca que perder de vista que es una dimensión más de las diversas funciones sociales que cubre la educación y en diferentes ámbitos. Y en cada una de estas funciones, en ocasiones también tenemos muy diferentes interpretaciones, lo que nos lleva a que sobre una misma función, que como puede ser la económica, haya teorías y discursos completamente encontrados, como las que habíamos visto anteriormente. O sea, teorías de capital humano, teorías credencialistas, teorías de mercados segmentados de trabajo, unos modelos de desarrollo económico que ponen en duda que en verdad que la relación sea educación, genera crecimiento, y ellos dicen, no, es que a lo mejor el crecimiento es el que genera mayores oportunidades de consumo y la gente consume nada más educación. Es decir, tenemos una serie de teorías encontradas y esa es la importancia en ocasiones de estar como que atento a los nuevos avances, a los nuevos estudios, para encontrar cuáles son las evidencias que se van generando al respecto. Al respecto, se estuvieron revisando como que muchos estudios empíricos o información empírica desde diferentes ámbitos que nos hablaron de las relaciones de educación y crecimiento económico, las concepciones que se tienen de la función de la educación en esta era que se le llama de la globalización o era de la informática, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que tenemos presente desde hace algunas décadas en términos de la relación entre el Estado, la educación y la economía, y que está imbricado actualmente en los grandes debates, es sí un cambio que se dio en los modelos de desarrollo y en la responsabilidad que pudiera tener el Estado en términos de respaldar o apoyar al sistema educativo, o en la forma como que lo venía apoyando. Y este cambio es que se empieza a estructurar desde la década de los 80, que lleva de un modelo de estado de bienestar a un modelo que se ha concebido como el modelo neoliberal, que lleva a concebir dos formas y con prácticas completamente diferentes desde el punto de vista del Estado. Uno es como el estado de bienestar, que implicaba una mayor participación del Estado, no solamente en el apoyo para brindar servicios públicos, sino que incluso el Estado era un gran productor de servicios públicos. Y así estaba la salud, la educación, entró al ámbito de la vivienda, etcétera, etcétera. Sin embargo, la crisis de este modelo de Estado, o sea, empezó a implicar que se empezara a brincar y uno se fuera más hacia un modelo que concebía al mercado como un modelo más eficiente para resolver las necesidades de la sociedad. Y en este transcurso, en este brinco entre un modelo y otro, que no podíamos decir que uno, es decir, aquí nada más lo podemos ver de grado. Todos son como sistemas capitalistas, modelos de producción que varían principalmente en grado. ¿Cuál es la participación del Estado en la prestación de determinados servicios sociales? Lo que se ha venido experimentando es que hay algunas áreas, en específico el área educativa, donde la participación del Estado era bastante grande
Y lo que estamos viendo ahora es como un acortamiento en la capacidad y una mayor facilidad para la participación de la iniciativa privada en las inversiones en educación, que eso también es como una forma de ver este cambio de modelo y cómo el Estado, o sea, puede favorecer o no. Es decir, sí les vamos a dar educación, pero ahora ya no tanto apoyada por el Estado, sino también intentando facilitar una mayor participación de los propios usuarios, ahora incluso se dice los usuarios del servicio. Y los usuarios del servicio implica muchas veces que se permita o se amplíe la facilidad para la entrada de la educación privada y por otro lado también que algunos estudios, algunos niveles o sectores sociales que se considera que cuentan con los recursos necesarios, pues ellos ya sea que lo paguen directamente y accedan a la educación privada o que reciban tipos de becas que son becas crédito. Es decir, te hago un préstamo bajo determinado tipo de parámetros y la gente empieza a participar. Y esto es lo que nos ha llevado a tener como que en ocasiones una forma de ver el sistema educativo y que cada vez se va plasmando más en las políticas educativas y algunas de ellas se quedan en esto que algunos han cuestionado, que dicen en una visión del modelo único. Es decir, en ocasiones la importancia que a través de la implementación en este cambio de modelo que se le dio a la dimensión económica lleva a pensar que lo primordial o lo esencial es el aspecto económico. Entonces, se reafirma como una forma de ver incluso la teoría de capital humano y muchas de las visiones que se tienen sobre el sistema educativo empiezan a cambiar como que completamente el lenguaje, empiezan a aparecer incluso nuevas palabras. Los estudiantes se empiezan a ver como usuarios o clientes educativos. Los mismos sistemas educativos se consideran como partes de un proceso de producción, entonces hay que cuidar la calidad total. O sea, que el primer discurso de calidad y el concepto de calidad viene de la acepción de calidad total. Es decir, cómo hacer más eficiente la productividad del sistema educativo, pues vamos a eficientar los procesos. Entonces de ahí viene como que todo, y así empiezan a aparecer, y entonces actualmente ya tenemos dentro del discurso educativo, o sea, una gran variedad de conceptos que fueron retomados meramente de los procesos de producción y ya están insertos. Es decir, estamos viendo por la eficiencia de los recursos educativos, eficiencia, calidad, etcétera, etcétera. Y bueno, eso sería, pero lo que les quería mencionar es, ahorita lo que estamos viviendo sí es como una preponderancia de la visión, desde la perspectiva de la política, una preponderancia de la visión de la dimensión económica. Sin embargo, aquí es donde hay que tener mucho cuidado y siempre recordar que hay otras dimensiones que tienen una gran importancia sobre el desarrollo de los sistemas educativos y de los niveles de bienestar de la población. El segundo punto sería ya más específicamente esto que tendría que ver con la educación, pobreza y mercado de trabajo. Es decir, a través de todas las sesiones ustedes vieron en ocasiones sí algunas visiones que eran un tanto encontradas, y a mí cuando me interesó un poquito el tema de la economía de la educación, o sea, derivaba principalmente de eso. En ocasiones uno se encuentra con la educación, o sea, uno es creado, o sea, bueno, es formado bajo la acepción de que la educación genera la mejoría y el bienestar de uno. Incluso, o sea, esa visión que se nos internaliza a través de otras instituciones, incluso la familia, los grupos de pares, etcétera, etcétera, nos dicen educarse es bueno. ¿Por qué educarse es bueno? Porque eso te permite el desarrollo, pero también aspirar a una vida mejor. Y muchas veces esa es la gran aspiración. ¿Y cuál sería esta visión dentro de un contexto amplio del tipo de sociedades que estamos viviendo?
Es decir, en ciencias sociales siempre se ha dicho, casi todas las sociedades han sido estratificadas. O sea, un principio casi de las agrupaciones sociales es que en todas ellas hay un tipo o sistema de estratificación. Sin embargo, si bien se reconocen algunos sistemas de estratificación, como puede ser el sistema esclavista, el sistema feudal o el sistema capitalista, que es como que en el cual actualmente estamos enmarcados todos. ¿Cuál es la diferencia del sistema capitalista con estos otros sistemas de estratificación? Es que este sistema capitalista es el primer sistema donde todos en principio tienen las mismas oportunidades supuestamente de tener movilidad social. A diferencia del sistema esclavista donde nacías esclavo y ahí te quedabas, o del sistema feudal donde la movilidad social era completamente difícil, o sea, existía, pero más que nada movilidad individual y no social. En los sistemas capitalistas modernos, o sea, nada más aparece el sistema, la escuela, como el mecanismo primordial de movilidad social. Y es el primer sistema donde en principio todos tienen la libertad de transitar por las diferentes posiciones sociales. Es decir, en principio, cualquier sujeto, dependiendo, o sea, y este es el discurso que ha encaminado a la educación, o sea, tiene la libertad de avanzar en la sociedad y en términos de sus posiciones sociales en función de sus méritos. Es decir, con base en sus capacidades. Y para ello faltaba como una institución que lo permitiera. Si ustedes ven el tránsito del sistema feudal al sistema capitalista, esto es lo que empieza a aparecer y a fortalecerse una institución como la institución escolar. Sin embargo, actualmente lo que estamos viviendo, es decir, y esto se ha permeado todo el discurso escolar, es decir, ¿qué otro tipo de mecanismos ven ustedes tan claro de movilidad social actualmente? Bueno, ahorita que pasamos a la sesión de preguntas, ahí ustedes me dirán. Pero, en verdad, ¿es el sistema escolar o es el trabajo? El narco podría ser, en verdad, muchos lo podrían ver, sin embargo, o sea, socialmente no es bien visto. Sí, es decir, no sería como una actividad legítima. La educación, o sea, es el mecanismo legítimo. Es decir, a nadie, es decir, ¿por qué es decir, alguien puede suponer, vive muy bien, pero es narco. Todos lo sospechan, pero saben que probablemente está en contradicción con todo el régimen legal sobre el cual estamos viviendo. Sin embargo, tiene educación y por eso vive bien. O sea, sería muy difícil que el propio sistema le intentara encontrar alguna forma de cambiar su situación. ¿Sí me explico? O sea, es decir, ¿cuáles serían aquellos mecanismos? Y en verdad, eso es lo que actualmente estamos viviendo como un momento problemático o de crisis del sistema escolar, pero que ya se había señalado desde antes. Es decir, mientras el sistema escolar, y era poca la población que accedía todavía al sistema escolar, o sea, casi toda la gente que podía aspirar a los niveles más altos del sistema escolar, o sea, encontraba casi asegurada una posición en términos de ocupación y de reconocimiento y de ingreso en el mercado de trabajo. O sea, y eso dio cabida a que, ¿cuál es la forma de crecer más rápidamente en términos económicos? Pues formar más y en mayores niveles a la gente. Es decir, la inversión en capital humano. Sin embargo, lo que tenemos es que aún desde la década de los 70 se empezaron a encontrar como que problemas que permitieran como compatibilizar ambos sistemas. Es decir, por ahí un escritor mexicano dijo en un momento, es que mientras las escuelas generan profesionistas como bolillos,
O sea, el mercado de trabajo no está generando tantos trabajos que requieran esos niveles de formación para poder compatibilizar el crecimiento de ambos sistemas, y entonces necesariamente se va a generar un desajuste. En la década de los 70, o sea, todas las teorías credencialistas, hablemos de la teoría del filtro, de la teoría de la señalización, la teoría de la fila, etcétera, etcétera, todos ellos lo que decían es que los flujos de los sistemas escolares, al no compaginar con las oportunidades o la estructura de ocupaciones en el sistema de trabajo, lo que está generando es como un efecto que algunos han denominado como efecto dominó. Es decir, donde al no cambiar tan rápidamente la estructura del mercado de trabajo y los requerimientos, ahora sí, en términos de competencias de las ocupaciones, y al haber aquí sí cada vez un mayor flujo o un crecimiento donde se están acrecentando el acceso a los niveles más altos, esto empieza a desbordar hacia el mercado de trabajo, y entonces aquellos que no logran una ocupación acorde a su posición que debería de ocupar en el mercado de trabajo, van a pelear por las mejores ocupaciones en el segmento inferior inmediato. Es decir, alguien que es egresado de una carrera de nivel licenciatura, si no logra acomodarse en el mercado de trabajo, va a pelear por las mejores ocupaciones a las cuales accedían la gente con niveles educativos más bajos. Y eso es lo que empezó a dar como que cabida, y algunas evidencias que se empezaron a generar, y es donde se empieza como que a plantear el problema de esto, de la inflación de credenciales educativas en el mercado de trabajo, o que los empleadores están pidiendo cada vez más requisitos para ocupaciones que dicen técnicamente no requieren mayor competencia. Es decir, sin embargo, alguien ahora para pedir un puesto de intendencia, en ocasiones ya no les piden la secundaria, les piden el bachillerato. Es decir, pero esto tiene que ver con dos sistemas que en ocasiones cada uno está caminando a su ritmo y a su nivel. En ocasiones ha habido intentos de compatibilizar, e incluso también desde la década de los 70 se hizo como una propuesta de intentar lograr a través de mecanismos de planeación algo que le llamaron como la planeación a través de la previsión de mano de obra, bajo la pretensión de lograr una ingeniería social. Es decir, si yo tengo determinadas metas de desarrollo, para llegar a esas metas de desarrollo, ¿cuál sería la estructura de recursos humanos que yo requeriría para llegar a ese momento en un futuro? Y francamente fue desastroso todos los experimentos que se hicieron. Es decir, que tú quieres estudiar esto, no, chiquito, o sea, aquí es lo que yo te voy a decir, porque de eso no vamos a querer y ni queremos crecer para ese lado. ¿Sí me explico? Llegaron como que mecanismos que en ocasiones se denotaron como un tanto autoritarios, y en ocasiones lo único que se demostró es que este tipo de modelos nunca fueron acordes a la realidad. La realidad en ocasiones es mucho más complicada de lo que estos sujetos intentaban meter en sus modelos para prevenir esa formación de recursos humanos. Es decir, y se dieron cuenta que invertir en educación es bastante complicado, porque es decir, tú puedes, al momento de ingreso es una situación, pero hasta el momento que vas a egresar 4 años después, o imagínense todo el transcurso en el sistema educativo, cuántos años son desde que entran los jóvenes hasta que salen, ya como profesionistas. O sea, es un transcurso de tiempo tan largo que se dice, salen en un contexto que es completamente diferente. Entonces, de ahí entró como que un poquito también en crisis, y se olvidó un poquito también de la planeación, que también fue un abuso, y algunas veces se dejó completamente a las libres fuerzas del mercado la forma como se fue expandiendo el sistema de educación superior. Y es también algo que en ocasiones hay crítica de que nos dicen, es que es mucha la matrícula en carreras administrativas, económico-administrativas y en sociales.
y nos faltan ingenieros para crecer. Porque ven como las carreras de ingeniería como muy vinculadas a los procesos de producción. Sin embargo, ahí yo nada más les recomendaría y recuerden la presentación que les hizo Patricio Solís, es que lo que estamos creciendo es en sistemas de producción muy terciarizados y donde en ocasiones nuestros ingenieros lo que están haciendo son labores administrativas. Es decir, entonces tenemos que tener presente cómo van a ir compaginando y bueno, ya en términos generales me llevé un poquito de tiempo, pero les diría, estos son de las cuestiones que estuvimos tratando aquí. Les digo, flujos, oportunidades educativas, hay una gran dispersión de oportunidades o de posibilidades en la gente. La gente todavía de más escasos recursos son los que reciben la oferta educativa más mala y año con año, y eso no tiende a cambiar. Y eso se los dejo, y esos son de los problemas que vinculan nada más este aspecto que tiene que ver con las dimensiones económicas de la educación. Y bueno, muchas gracias. Vamos a pasar a la fase de las preguntas, tanto de las sedes externas como las aquí del auditorio, pero creo que nos vendría bien un pequeño receso de, ¿les parece bien? 10 minutos, porque ahora la cosa ya se complicó, ¿no? Porque la presentación del doctor Rodríguez nos presenta una nueva herramienta para analizar lo que supuestamente hemos venido analizando, y es acudir al Plan Nacional de Desarrollo como una fuente de información acerca de cómo se están instrumentando las políticas educativas en particular, pero en general le da una especie como de explicación. Yo tendría algunos planteamientos en relación a eso, y sobre todo de qué manera lo podemos relacionar con las 8 unidades que hemos visto, si cada una de esas tiene una especie así como de reflejo. De alguna manera, el recorrido que hizo Márquez muy rápido acerca de estos principales problemas, quizá también habría que como aterrizarlos o relacionarlos con cada uno de los temas que hemos revisado, sobre todo como para darle esta integralidad a toda esta primera parte. Y creo yo que la propuesta del doctor Rodríguez es un buen inicio para la segunda parte de nuestro curso, que es políticas. Pero aquí vemos cómo, a pesar de que el doctor Márquez dice, es que no nada más es la política, como dice la frase esa, ¿cómo es? Es la política idiota que Clinton le dijo a uno de sus asesores, es la política, ¿no? La economía. Entonces, habrá que revisar si no es la política y la economía, entonces, ¿qué otras cosas hay? ¿No? ¿Sí? Bueno, entonces, recuerden el próximo martes esta discusión sobre los rankings, que es otra expresión de los problemas económicos que han estado determinando en educación superior. Entonces, nos vemos en 10 minutos, ¿les parece? De acuerdo. Hay una concepción en el mercado, entonces está el capital humano, está, ¿no? Entonces, fíjate, ¿cómo te ha ido en sus gestiones? Espero.